Buenas, buenas, estimados estudiantes. Como siempre es un gusto saludarlos y saludarlas. Espero que se encuentren muy bien, que todo les esté saliendo de la mejor manera. Pues hoy vamos a seguir o dar continuidad a lo propuesto en los contenidos para este curso. Este curso que, como he venido recalcando y seguiré recalcando por algunos días más para tomarlo en consideración, o que todos los tomemos en consideración, ¿verdad? Un curso para prueba de grado, el cual es importante pues manejar bien y a cabalidad todos y cada uno de los aspectos que aquí se mencionen, se digan y el contexto que se maneja entre ellos. Bueno, para el día de hoy tenemos lo que tiene que ver con la parte ya de ingeniería de software. La semana anterior, o en este caso la sesión anterior, la sesión 2, estuvimos trabajando la parte de información, todo lo que eran los conceptos básicos de información, ¿verdad? Sobre todo ya orientado a la parte de sistemas, o sea, sistemas de información. Pero eso es para, lógicamente, tener a cabalidad o tener muy bien propuesto esos conceptos que darán vida a otro concepto o a otros conceptos posteriores, que es los que vamos a tratar en esta clase. También vale la pena recalcar que bueno, se acerca a una primera prueba parcial. Por tanto, estos conceptos de la semana anterior, junto con los de hoy, pues tienen que quedar o tienen que ir quedando con una claridad muy precisa. Bueno, para hoy nos toca ya, como hablamos de información y sistemas de información y todo lo que lo involucra, pues lógicamente que tenemos que hacer alarde o tenemos que pues ya enfocarnos o meternos en la parte de ingeniería de software. ¿Por qué? Porque para poder estudiar ingeniería de software tenemos que entender primero lo que es información y los sistemas de información. Ya con esto podemos ir dando a entender o podemos seguir entendiendo todo lo que tiene que ver con ingeniería de software, los objetivos que conlleva la ingeniería de software. También por acá tenemos la parte de los recursos que se manejan, se plantean o se van a utilizar en la ingeniería de software. También las implicaciones socioeconómicas, que es muy importante, sobre todo para un aspecto, un punto, digámosle, de categorización, viéndola desde el punto de vista como ingeniero o ingeniera, para entender que eso pues se va a llevar o nos va a llevar a aspectos más importantes o relevantes. La metodología que se utiliza, esta metodología, dicho sea de paso, tiene que ver con las etapas de proceso, todas las etapas que se van a vivir, eso es parte de la metodología y las ventajas de la ingeniería de software. Con esto, pues como siempre yo les he preparado material, por acá lo tenemos, el cual vamos a ir aquí rápidamente desarrollando para posteriormente darle una discusión pertinente. Primero, bueno, lógicamente que hay que comenzar por el inicio, ¿verdad? ¿Qué es la ingeniería de software? Ya la semana pasada vimos toda la parte de software, de sistemas de información, que ellos sabemos ya qué es, cómo trabajan, cómo se aplican, pero ¿quién se encarga de esa parte, verdad? O ¿quién se encarga de verlos, de manipularlos o trabajar a ellos? En este caso, la ingeniería de software es una rama de las ciencias de la computación que estudia, y aquí lo dice precisamente bien, la creación de software, y ojo, confiable y de calidad, ¿verdad? Porque una cosa es crear software, hay mucha gente que crea software, inclusive empíricamente, que han aprendido con tutoriales o de forma autodidacta y con mucha práctica, por supuesto. Pero la ingeniería de software, lo que trata es de que nosotros, los programadores, cada vez hagamos más y más software confiable y de calidad, basándonos o basándose en métodos y técnicas de ingeniería. Cosa que, por ejemplo, una persona que quizás a la larga ha aprendido a programar en otro o con otra metodología, por así decirlo, ¿no? Que tal vez no se haya preparado en un estudio superior, lógicamente no va a adquirir o no va a tener esas técnicas. También es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la ingeniería, eso es lo que nos brinda. La ingeniería nos brinda técnicas para desarrollar
cada vez mejor, digámosle, productos de calidad, brindando soporte operacional y mantenimiento, ¿verdad? Soporte operacional en el momento del desarrollo y mantenimiento en el campo de estudio de la ingeniería de software. O sea, básicamente la ingeniería de software es poder crear software confiable de calidad, en este caso con técnicas operacionales para dar soporte y mantenimiento correcto. Pero resulta ser que la ingeniería, como ya ustedes, bueno, ya vimos que es, ¿verdad? Propiamente, la ingeniería posee ciertos objetivos muy marcados, que ahora con los objetivos pienso yo que nos va a quedar todavía más claro qué es esto. ¿Cuáles son esos objetivos? O entre esos objetivos, ¿cuáles están? ¿Cuáles objetivos se manejan en la ingeniería? Bueno, número uno. Primero, mejorar el diseño de aplicaciones de software de tal modo que se adapten de mejor manera a las necesidades de las organizaciones o finalidades para las cuales fueron creadas. ¿Por qué? Porque muchas veces programadores crean software, pero nunca tuvieron o tienen un contacto idóneo con la empresa o organización para programar algo que definitivamente se adapte a la necesidad que tienen. Muchas veces crean un software y ese software no tiene gran parte, digámosle, o no cumple con gran parte de las expectativas o la funcionalidad de la empresa, ¿verdad? Promover mayor calidad al desarrollar aplicaciones complejas, ¿verdad? Sobre todo aplicaciones, como yo se los he dicho quizás en otro momento dado a ustedes cuando hemos conversado. Por ejemplo, no es lo mismo programarle a una empresa una venta de autos pequeña, ¿verdad? Me refiero a una empresa de autos de una ciudad, me refiero a venta de autos, que programarle, por ejemplo, a lo que es, por ejemplo, una aplicación no sé, a la empresa Nissan, ¿verdad? Que distribuye grandísimas cantidades de automóviles por todo el mundo. O sea, no es lo mismo. Entonces, cuando haya que hacer aplicaciones más complejas, tenemos que tener mayor calidad. Brindar mayor exactitud en los costos de proyección, en los costos de proyectos y de tiempo al desarrollarlos. Muchas veces no sabemos cómo realizar el costo, de dónde partir con el costo. Muchas veces inclusive, por ejemplo, no sabemos cómo organizar el tiempo. Nos piden que tengamos que entregar una aplicación durante o antes de un mes y medio. Entonces usamos un paradigma de diseño, por ejemplo, en cascada. Entonces eso nos va a limitar que el tiempo de entrega sea el correcto. Entonces ahí hay ya un problema, ¿verdad?, de proyección, sino que tenemos que desarrollarlo, por ejemplo, con un tipo de paradigma RAD y ahí sucesivamente. Entonces eso también es muy importante, parte o gran parte de lo que los objetivos de la ingeniería de software trata de llegar a realizar o hacer. Aumentar la eficiencia de los sistemas al introducir procesos que permitan medir mediante normas específicas la calidad del software desarrollado, buscando siempre la mejor calidad posible según las necesidades y los resultados que lo quieran generar. O sea, ver también obtener lo que es, por así decirlo, un conocimiento necesario para poder aplicar procesos, donde esos procesos vayan mediante etapas y que cada etapa nos ayuda a mejorar lo que es la eficiencia del sistema. Mejorar una organización de equipos de trabajo en el área de desarrollo y mantenimiento de software. Eso es muy importante. Usualmente las grandes empresas o las medianas inclusive o demás casi siempre van a trabajar con organizaciones de equipos de trabajo, o sea, equipos de trabajo o personas, en este caso trabajando en equipo. Entonces hay que aprender a trabajar con ese tipo de situaciones, dígase también como un poco en la parte de recursos humanos, por así decirlo, ¿verdad? Detectar a través de pruebas posibles mejoras para un mejor funcionamiento del software desarrollado. Entonces ahí también verificar, ¿verdad? O aprender un poco lo que son las pruebas de software,
que también las vimos un poco la semana anterior, para poder ustedes determinar si su software o su aplicación está cumpliendo con ciertas normas necesarias o relevantes, y sobre todo para lo que ha sido contratado para desarrollar. Como ustedes pueden ver, son objetivos muy bien marcados, son objetivos muy bien palpados, en los cuales pues lógicamente nos enfoca a un desarrollo o a una parte de la ingeniería en la cual podemos observar que no es inventar software por inventar, que no es nada más tantear por tantear o desarrollar a lo loco, sino que va a llevar pues todo, como en la vida casi, ¿verdad?, un proceso, y que logremos alcanzar esas metas a la hora de desarrollar el software de mejor manera. Seguidamente tenemos la parte de recursos de la ingeniería del software. La ingeniería del software básicamente se enfoca en dos recursos, el humano y el entorno. No obstante, sí les voy a indicar, o les voy tal vez a compartir, que podrían existir más recursos, ¿verdad?, en la ingeniería. No quiere decir que sean solamente dos, pero dentro de las dos grandes categorías, pues nos vamos a enfocar básicamente en eso, en recursos humanos y en los recursos propiamente del entorno. En el caso de los recursos humanos, como ustedes pueden observar acá, dice que son todas aquellas personas que intervienen en la planificación de cualquier instancia de software. O sea, ojo, porque aquí pueden existir muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, el gestor, dígase en este caso la persona, usuarios finales o presidente de empresa, etcétera, etcétera. El ingeniero de software o el ingeniero de software. En este caso, por ejemplo, una persona experimentada o no experimentada, porque puede ser que, como lo vimos en la parte de arriba, ¿verdad?, en este punto de los objetivos, vamos también en este punto de los objetivos, vamos a trabajar en equipos. Entonces puede ser que también no haya mucha gente en ese sentido a la larga muy experimentado, pero el número de personas requerido para un proyecto de software solo puede ser determinado después de hacer una estimulación del esfuerzo de desarrollo. Aquí está muy importante el esfuerzo de desarrollo. ¿Por qué? Porque les vuelvo a indicar, si tenemos que hacer un software, por ejemplo, para un punto de venta, para un mini super, lo puede hacer una sola persona, sencillamente, ¿no? Creo yo. Y creo que podría salir avante con todo lo que se proponen o como lo quieren hacer. Pero si hay que hacer un software para un supermercado, dígase por ejemplo como Walmart, estamos hablando que no puede ser para una sola persona, ¿verdad? No puede ser para una sola persona. Entonces, dependiendo de que ahorita lo vamos a ver por ahí, un análisis exhaustivo, pues vamos a determinar cuántas personas o quiénes van a llevar a cabo todo lo que es la parte del proceso de ingeniería de software, ¿verdad? En la parte del recurso humano. El otro recurso es el del entorno. Esto es muy entendible. En este entorno es el entorno propiamente de las aplicaciones, dígase los software y hardware, ¿verdad?, que se van a utilizar. En el caso del hardware, proporcionando el modelo físico para desarrollar las aplicaciones, ¿verdad?, o sea, los software. Y también el recurso que en este caso es el recurso indispensable, pero también aquí cabe la pena recalcar que no es solamente el entorno de software o hardware que va a manejar el equipo de programadores o el equipo de personas encargados de desarrollar el software, sino que también tiene que ver o tiene que enfocarse o se enfoca también un poco a la parte de software y hardware que posea la organización, persona o empresa que va a recibir la aplicación debidamente terminada. Por ejemplo, muchas personas, digamos, tal vez a la larga todavía no han modernizado sus equipos, me refiero a usuarios finales, y tienen, por ejemplo, utilizando Windows, no sé, todavía Windows 7 se me ocurre, y en el cual puede ser que hayan ciertos dispositivos de red y que se vayan a ocupar que no son compatibles o que no los reconoce el sistema operativo. Entonces hay también por ahí una carencia. Entonces este recurso de entorno tiene que ser muy bien administrado y dirigido para que se logre
canalizar bien lo que es el desarrollo de la aplicación. Esa es la parte de recursos, los únicos dos como más importantes o relevantes, como les decía. Seguidamente tenemos la parte de implicaciones socioeconómicas de la ingeniería. Esto es muy importante saberlo, porque aquí hay que tomar en consideración contextos socioeconómicos, porque no es lo mismo, ¿verdad?, desarrollarle un software a una persona que apenas está iniciando su empresa, o que es apenas inclusive una persona con un emprendimiento, a, por ejemplo, una persona que ya tenga pues todo un capital empresarial, industrial y por supuesto económico desarrollado. No es lo mismo. Entonces, la primera implicación socioeconómica, por supuesto, ¿verdad?, se divide en dos: en la parte económica y en la parte social. En la parte económica, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo en el caso de los Estados Unidos. El software contribuyó a una octava parte de todo el incremento del PIB durante la década de los 90. O sea, estamos hablando que hace ya muchos años, ¿verdad? Hace ya muchísimos años de eso. Y en aquel momento marcó aproximadamente 90.000 millones de dólares por año. O sea, esto en ese tiempo, ¿verdad? Y un noveno de todo el crecimiento de la productividad durante los últimos años, en este caso de la década. Alrededor de 33.000 millones de dólares estadounidenses por año. ¿Qué quiere decir esto? Que la ingeniería o la ingeniería de software contribuye aproximadamente a un billón de dólares de crecimiento económico y productividad por ejemplo, en esa década. O sea, me refiero a esta década. Estamos hablando que hoy en día casi que podría ser incalculable el aporte que realiza la ingeniería de software a estos mercados, o a todo el mercado mundial, ¿verdad? Alrededor del globo, el software, o alrededor del mundo, el software contribuye al crecimiento económico de maneras similares, aunque es difícil encontrar estadísticas fiables. ¿Por qué? Porque muchas veces, ustedes saben muy bien que las empresas de desarrollo de software, pues muchas de ellas se mantienen como un fantasma, ¿verdad? Y a veces ni siquiera es calculable. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo: Mark Zuckerberg con Facebook, más con todas las demás redes sociales que tiene, WhatsApp, Instagram y demás. Pues él puede ser que reporte cierta cantidad de situaciones, pero resulta ser que estoy casi seguro que las cantidades o que los números van a ser o son bastante más grandes de lo que él reporta, ¿verdad? Ahora, además, hay que entender que con la industria del lenguaje se está hallando cada vez más campos de aplicación a escala global. O sea, hay más y más lenguajes que se van adaptando a mayores plataformas o multiplataformas, que se está desarrollando de una forma sumamente, ¿qué les puedo decir?, casi que incontrolable. De hecho, bien por ustedes que han elegido esta carrera, porque lógicamente que esta carrera, sin duda, ¿verdad?, sin duda, y en ningún momento, y sin dudarlo en ninguna instancia o momento, creo que es la carrera que más mercado va a seguir teniendo durante muchos años, porque se ha estimado que, por ejemplo, para seguir dando el ejemplo, en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos durante la próxima década se van a ocupar aproximadamente 1.400.000 programadores, y las universidades de Estados Unidos solamente van a graduar aproximadamente 400.000. O sea, va a haber ahí por ahí una carencia aproximadamente del 1.000.000 de programadores. Entonces quiere decir esto, que esto es muy, digámosle, relevante para una parte económica, no solamente, digámosle, a nivel personal, sino que también a nivel de país o países. Lógicamente, aquí estamos dando el ejemplo de Estados Unidos. No podemos dar el ejemplo, o en este caso, en este sentido, con nuestro país, porque todavía nuestro país está en vías de desarrollo con respecto a este tema, pero lo importante es que podemos mirar no solamente para acá, sino que podemos mirar más hacia el futuro y hacia otros países, ¿verdad?, que es muy importante. En la parte social,
La ingeniería de software cambia la cultura del mundo debido al extendido uso de la computadora. Todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? O sea, ya no es lo mismo. Hoy en día lo vemos con respecto a las diferentes formas de virtualización. Por ejemplo, esta técnica que estamos utilizando. De hecho, si no fuera por esta técnica, por estas circunstancias, probablemente estaríamos varados, ¿verdad? Todo el mundo estaría varado. El correo electrónico y la World Wide Web han venido a hacer un trabajo grandísimo junto con la mensajería instantánea, que permiten a la gente interactuar de muchas maneras, de muchas formas. También el software baja el costo en este caso, y mejora la calidad de los servicios de salud. Eso lo sabemos bien, ¿verdad? Por ejemplo, el departamento de bomberos, dependencias gubernamentales y otros servicios sociales, pues lógicamente que llegan o alcanzan mayor cobertura con menos recursos, ¿verdad? También los proyectos exitosos donde han usado métodos de ingeniería de software que incluye, por ejemplo, Linux, ¿verdad? Como plataforma, dígase software de transbordadores espaciales, cajeros automáticos y muchos otros, y que muchos de ellos, o la gran mayoría, por ejemplo, de plataformas en Linux son gratuitas. Entonces, vean que socialmente también nos está cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de actuar. A veces también podemos buscarle, ¿verdad? Como uno dice, la parte negativa a todo esto. Me refiero desde la parte social y la parte también económica. ¿Por qué? Porque desde la parte económica hay muchas personas que todavía no tienen acceso a algunas otras situaciones. Socialmente hablando, no tienen acceso a la World Wide Web, o no tienen acceso a correos electrónicos ni mensajería instantánea. Entonces eso les va a perjudicar significativamente, pero eso también va a depender de la administración interna de cada país y de las, en este caso, oportunidades que le quiera brindar a las personas, que yo siento que los gobiernos pues tienen que trabajar más en ese sentido, ¿verdad? Pero la ingeniería de software definitivamente, termino con esto, esta parte vino o ha venido a cambiar el mundo. Ha cambiado absolutamente todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y dichosamente ustedes son parte de eso, ¿verdad? Ya son parte de eso. Ok, metodología de la ingeniería. Aquí vamos a tardar un poquito porque son varias etapas importantes. Lo importante aquí es entender que un objetivo en décadas ha sido encontrar procesos y metodologías. Recuerden que una metodología quiere decir que es una forma de hacer algo, una forma de explicar, una forma de desarrollar, una forma de ver algo, cualquier cosa que ustedes se imaginen, ¿verdad? Dígase desde la parte educativa hasta la parte de invenciones tecnológicas, que sean sistemáticas, predecibles y repetibles. O sea, que sean situaciones que definitivamente se logren predecir o que se logren ver de buena forma, a fin de mejorar la productividad en el desarrollo y la calidad del software. O sea, aquellas técnicas que nos permitan desarrollar más productos de calidad, ¿verdad? Eso es lo que se trata. En pocas palabras, determinar paso a paso cómo realizar la tarea. O sea, y esta parte es muy importante, porque esta parte ustedes la tienen que saber manejar bien, de una muy buena manera. En este caso, las etapas del proceso de la ingeniería requiere llevar a cabo numerosas tareas agrupadas en diferentes etapas, por supuesto. Al conjunto de estas etapas se le denomina un ciclo de vida. Ciclo de vida básicamente desde que se inicia con la idea del sistema informático o el software hasta que se concluya con la entrega, implementación y un poquito más que ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? Esas etapas comunes a casi todos los modelos de ciclo de vida, o casi todos los modelos de ciclo de vida, llevan los siguientes. Estas son generalizadas. ¿Por qué? Porque esto también va a depender del paradigma de diseño que nosotros queramos utilizar para desarrollar pues este proceso, ¿verdad? Pues va a depender mucho de eso. Número 1, y muy importante, que de hecho también esto es un casi que es en una de las clases vamos a trabajar
casi que solo con esto. Me refiero a la obtención de los requisitos. Se debe identificar sobre qué se está trabajando, es decir, el tema principal que motiva al inicio del estudio o la creación del nuevo software o modificación de uno, porque puede ser que nos contraten para modificar, implementar, evolucionar, como ustedes le quieran llamar, uno que ya exista, uno que sea existente. Pero resulta ser que eso es el tema principal que motiva. O sea, tenemos que buscarlo. ¿Por qué? Porque mucha gente le dice, mira, es que yo quiero desarrollar un software así, pero ¿para qué? ¿Qué necesidad tiene usted sobre eso? ¿Qué objetivo queremos alcanzar? A su vez, también tiene que identificar los recursos que se tienen, ¿verdad? Tenemos que verificar recurso humano, recurso económico, recurso, por ejemplo, en la parte del entorno, ¿verdad? Del entorno, como decíamos anteriormente. Entonces hay que verificar bien el entorno para, en este caso, como lo dije, reconocer o conocer los recursos humanos y materiales que van a participar en el desarrollo de las actividades. También es importante o muy importante entender el contexto del negocio para identificar adecuadamente los requisitos. Dentro de unos días, cuando veamos en las clases venideras este tema precisamente, vamos a ver que pues esto tiene que ver mucho o se habla mucho, se va a hablar mucho sobre, por ejemplo, cuáles técnicas utilizar o implementar para nosotros ir a hacer una adecuada recolección de requisitos. Algunas de ellas es inclusive hasta convivir en la empresa con las personas, ¿verdad? Otra cosa por ahí, o el segundo que es muy importante, es que cuando ya hemos obtenido los requisitos, o sea que ya estuvimos por la empresa como un mes o más o no sé cuánto, y estuvimos entrevistándonos y estuvimos haciendo videos o lo que usted quieran llamarle, vamos a hacer un análisis del requisito. El análisis del requisito puede parecer una tarea sencilla, pero no lo es, debido a que muchas veces los clientes piensan que saben todo lo que el software necesita. Eso es un problema muy recurrente, que el cliente dice, no, es que yo lo que ocupo es esto y esto y esto, pero ni siquiera tienen la lógica para pensar si eso existe, puede existir o se puede dar, ¿verdad? Sin embargo, se requiere de una habilidad y experiencia de algún especialista para reconocer los requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios, porque puede ser que nos digan dos requisitos y que esos dos requisitos estemos hablando que se pueden trabajar en un mismo módulo del software, y resulta ser que tal vez nosotros no lo vimos y hacemos dos módulos que son casi que iguales. Entonces de ahí perdimos mucho recurso humano y mucho recurso económico y de tiempo y lo que quieran llamarlo. Estos requisitos se determinan tomando en cuenta las necesidades del usuario final, introduciendo técnicas que nos permitan mejorar la calidad de los sistemas sobre los cuales se trabaja. O sea, hay que trabajar con ciertas técnicas para nosotros detallar si la calidad va a ser la más coherente o no la va a ser. Para ello, para hacer un análisis adecuado de los requisitos, tenemos que enfocarnos bajo dos contextos. Contexto número 1, las limitaciones. Hay que tomar en cuenta mucho las limitaciones. Los software tienen la capacidad de emular inteligencia, creando un modelo de ciertas características de la inteligencia humana, pero, ojo lo que hay que enfocarnos, solo posee funciones predefinidas que abarcan un conjunto de soluciones que en algunos campos llega a ser limitado. O sea, en este caso hay algunas situaciones de la inteligencia humana que no podemos abarcar o que no vamos a llegar a abarcar como nosotros desearíamos. Aun cuando se tiene la capacidad de imitar ciertos comportamientos humanos, no es capaz de emular el pensamiento humano, porque actúa bajo condiciones. Entonces, eso es muy importante. O sea, nosotros vamos a poder, o tenemos la potestad de poder verificar. Entonces, de esa manera podemos definir ciertas limitaciones que existen, ¿verdad? Eso es muy importante tomarlo en consideración. Otra situación muy importante a la hora de tomar
o en cuenta de la creación del análisis de los requisitos es la especificación. La especificación de los requisitos tiene que describir el comportamiento esperado en el software desarrollado. O sea, si a mí me dicen, el módulo de usuarios tiene que permitir que el usuario se inscriba solo, yo tengo que hacerlo de esa manera y no que el administrador del software sea el que lo inscriba, sino que permita hacer una inscripción sola. Y si me dice que, por ejemplo, el requisito me dice que el usuario puede o tiene la potestad de buscar una clave para recuperarla, también tiene o tenemos que dejarlo en ese sentido. Gran parte de ese éxito del proyecto del software radicará en la identificación de las necesidades del negocio, que lógicamente están definidas por una alta dirección, o sea, una persona que conoce el contexto de la empresa, que se le llama, en la gran mayoría de casos se le llama el administrador de los datos, así como la interacción con los usuarios funcionales para la recolección, clasificación, identificación, priorización y especificación de los requisitos del software. Ahí tenemos que verificar cuáles se ocupan de primero, si se tiene que entregar por prototipos, en cómo se tienen que clasificar, inclusive hasta la misma hora recolectarlos, con quién los voy a recolectar, porque puede ser que el gerente me diga, mira, búscate a la contadora para que la contadora te diga qué es lo que ocupa ella en el área de contabilidad. Entre algunas técnicas más utilizadas para la especificación de los requisitos se encuentran los casos de uso y historias de usuario. Los casos de uso los vamos a ver más adelante, es un tema propiamente de eso, ¿verdad? Y las historias de usuario también los vamos a retomar o retocar por ahí en su momento. Por eso no hago ahí como mucho énfasis o alarde en ese sentido. Como punto 3, en la parte de las etapas de esta metodología está la programación. Aquí ya en la programación, bueno, simple y sencillamente implementamos un diseño en código. O sea, todo lo que me dicen los requisitos, me siento a pasarlos en código. Puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería de software, pero no necesariamente la que demanda mayor trabajo y ni que la que es más complicada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos buen material humano o programadores, y si por ejemplo trabajamos en un paradigma de desarrollo orientado a objetos, podemos estar tomando clases y las podemos estar reciclando y programamos más rápido, ¿verdad? La complejidad de la duración de esta etapa está íntimamente relacionada a los lenguajes de programación utilizados. Sobre todo también si utilizamos, por ejemplo, técnicas en cuarta generación, ¿verdad? Que son software que nos permitan ayudar a desarrollar las bases de datos, que nos permitan a desarrollar interfaces gráficas y otros demás, ¿verdad? Así como también el diseño previamente realizado. Eso también es muy importante tomarlo en consideración. De la etapa de programación pasamos a la etapa de desarrollo. Esta etapa es quizá la más larga. Entonces vean qué importante también para tomarlo en consideración. Para el desarrollo de la aplicación es necesario considerar 5 fases para una aplicación del programa eficiente. Primera fase, desarrollo de la infraestructura. Esta fase permite el desarrollo y la organización de los elementos que formarán la infraestructura de la aplicación, con el propósito de finalizar la aplicación eficientemente. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con la infraestructura, dígase arquitecturas de sistemas de operativos, redes, por ejemplo, switches, hubs, router, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y cómo en palabras sencillas, cómo se van a comunicar ellos, ¿verdad? Cómo se va a comunicar el software. Número 3, adaptación del paquete. En esta parte de desarrollo tenemos que verificar que el objetivo principal de esta fase es entender de una manera detallada el funcionamiento del paquete, o sea, el paquete de software. Esto tiene como finalidad garantizar que el paquete pueda ser utilizado al máximo rendimiento, tanto para negocios o recursos. Todos los elementos que componen el paquete son inspeccionados de manera detallada para evitar errores y entender mejor todas las características del paquete. Lo importante aquí es también no desarrollar, por ejemplo, sobre todo que la aplicación queden sumamente pesadas, sino que no sabemos si en algún momento dado el usuario final no va a tener los recursos necesarios para cambiar una infraestructura
para que se amolde a nuestro paquete, ¿verdad? Que es muy importante. El desarrollo de unidades de diseño interactivas. En esta fase se realizarán los procedimientos que se ejecutan por un diálogo usuario-sistema. Los procedimientos de esta fase tienen como objetivo dos. 1. Establecer específicamente las acciones que deben efectuar la unidad de diseño. O sea, ya aquí es cuando vamos a desarrollarlo por medio de unidades de diseño o fases, fases, que algunas veces le van a llamar modularidad en algún sentido, ¿verdad? También la creación de componentes para sus procedimientos, cuáles componentes se van a tomar en consideración para adaptarlos o para trabajarlos. Aquí podrían entrar en cuenta, ¿verdad? Pues podrían entrar en cuenta lo que decía en el punto también de arriba, como por ejemplo técnicas de cuarta generación, para yo nada más insertar requerimientos y que él solito me construya la base de datos o el diccionario de datos sin necesidad casi de nosotros hacer absolutamente nada. Y también en la parte del desarrollo de unidades interactivas tiene que ver con la ejecutar pruebas unitarias y de integración en la unidad de diseño. O sea, básicamente se tiene que enfocar o se enfoca en que módulo realizado, módulo probado, por así decirlo, ¿verdad? En algún sentido. También tenemos la otra etapa, que es la etapa de desarrollo de unidades de diseño batch. En esta fase se utiliza una serie de combinación de técnicas como diagramas de flujo, diagramas de estructura, tablas de decisiones, etc. O sea, hay muchas otras técnicas, ¿verdad? También aquí podrían entrar inclusive en consideración casos de uso y otros más. Cualquiera a utilizar será beneficioso para plasmar de manera clara y objetiva las especificaciones y que así el programador tenga mayor comprensión a la hora de programar, porque muchas veces nosotros le vamos a entregar un documento al programador y el programador con base a ese documento va a ir haciéndolo. Esas unidades de diseño batch nosotros en lo personal vamos a aprender a hacerlas con casos de uso de alto nivel, casos de uso lineales y otros por ahí, ¿verdad? Entonces esos casos de uso le dicen al programador cuál va a ser la interactividad o cuál va a ser el trabajo a realizar por medio para programarlo, en este caso más interactivo o que sea más, digamos, intuitivo y funcional. Y por último, en esta etapa tenemos la parte de desarrollo de unidades de diseño manuales. En esta fase el objetivo central es proyectar todos los procedimientos administrativos que se desarrollarán en el entorno de utilización de los componentes computalizados. O sea, aquí es básicamente darle toda la parte de procedimientos administrativos, usualmente por medio de manuales, para que puedan proseguir o seguir. Muchos de ellos se les llaman portafolios, ¿verdad? Eso es importante por ahí también acotarlo, donde ese portafolio pues va a tener como la información absolutamente de todo, no solamente para el programador, sino también para el usuario final. Quinta etapa, pruebas de software. En esta ya, después de haber desarrollado todo, ¿verdad? Consiste en probar que el software realice correctamente las tareas indicadas que fue creado o para la especificación del problema que fue creado. Una técnica muy usada, o que la que más se utiliza, es probar por separado cada módulo, o sea, una prueba unitaria, que cada módulo realmente realice la situación para lo cual fue creado según el requerimiento necesario. Y luego probarlo de manera integral, o sea, que se comuniquen todos los módulos entre sí o todo entre sí. Se considera una buena práctica el que las pruebas sean efectuadas, en este caso por alguien distinto al desarrollador que lo programó, idealmente en una área de pruebas. Eso también es muy importante mencionarlo, que no lo hagan o que no se pruebe o que no lo pruebe alguien que lo haya desarrollado, sino por lo menos un tercero en ese caso o en ese sentido. Seguidamente tenemos lo que es la parte de la implementación. La implementación es la etapa donde ya propiamente el software que se desarrolló se convertimos el proceso de convertir una especificación de sistema a un sistema ejecutable. O sea, ya se implementa como archivo ejecutable o como software ejecutable, ya no como, digámosle, como la parte de prueba de software, donde podemos ir con un, por ejemplo, con una extensión inclusive del
de los archivos o en este caso del software como tal, sino que ya aquí básicamente es ir, implementarlo, poner archivo ejecutable. Esto también implica procesos de diseño y programación de software, pero en algún momento sí se utiliza el enfoque evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que se entregue un prototipo con miras a poder desarrollar o implementar o evolucionar algo en algún momento dado. También puede implicar un refinamiento de especificaciones del software, porque muchas veces nos dice el cliente usuario final, mira, eso pues bueno, no me sirve así, me gusta, pero quisiera que le afine tal situación o quiero que le haga tal cambio, ¿verdad? Tal vez a la hora de ejecución o a la hora de buscar algo, o por ejemplo a la hora de dar un informe, etcétera, etcétera. Como punto o etapa 7 tenemos lo que es la documentación. En el caso de la documentación es todo lo que concierne a la documentación propia del desarrollo del software y de gestión del proyecto, pasando por modelaciones UML o diagramas de caso de uso, que eso es el tema que les decía que también vamos a ver más adelante, pruebas, en este caso manuales de usuario, manuales técnicos, ¿verdad? Que también sería bueno hacer un manual de usuario, un manual técnico y entregárselo al usuario final, eso es muy importante, con el propósito de eventuales correcciones, usabilidad, mantenimiento futuro y aplicaciones al sistema. Y por último, y no menos importante, viene la etapa de mantenimiento, que es una etapa dedicada a mantener y mejorar el software para, en este caso, corregir errores descubiertos, como por ejemplo en este caso, incorporar nuevos requisitos. Es un hecho que siempre se tiene que dar una etapa de mantenimiento. Ahora esta puede llevar inclusive un desarrollo de software inicial, un tiempo de desarrollo inicial alrededor de 2/3 del tiempo de ciclo de vida del proyecto, o sea, 2/3 de lo que duramos haciéndolo, para tomarlo en consideración. Si por ejemplo nosotros duramos aproximadamente 6 meses, pues vamos a darle aproximadamente mantenimiento alrededor de un mes, un aproximado, ¿verdad? Una pequeña parte de ese trabajo consiste en eliminar errores o los llamados bugs, ¿verdad? Siendo que la mayor parte reside en el extender el sistema para incorporarse a nuevas funciones, ¿verdad? Pero eso también va a depender del usuario final que le quiera extender algunas funciones adicionales y también evolucionarlas, ¿verdad? Que también es muy importante o es también importante mencionarlo. Si nosotros tomamos por lo menos estas 8 etapas y no nos brincamos ninguna, tratando de tomar en consideración lo más importante de cada una, aunque sea, digámosle, no a profundidad, pero tener en consideración cada aspecto funcional de estas etapas, muy probablemente, y muy probablemente no, sino que yo creería que más bien sería como casi que garantizable de que nuestro software sea un producto de calidad. Entonces, lógicamente que cada una de estas etapas va a llevar como un poco más, ¿verdad?, de contexto y un poco más de situaciones para involucrar. Para terminar, ventajas. ¿Qué ventajas tiene la ingeniería de software? O sea, que si nosotros hacemos ingeniería de software, ¿nos va a aventajar en algo sí o no? Vamos a ver. Desde el punto de vista de gestión, o sea, desde el punto de vista de creación, de gestión, de desarrollo y todo. Primero, facilita la tarea de seguimiento del proyecto. ¿Por qué? Porque si, como le decía, tiene etapas. Si tiene etapas, damos un seguimiento del proyecto y nos garantizamos cosas enormes. Optimiza el uso de recursos, ¿verdad? Tal vez tenemos que usar o podemos usar menos recurso humano o programadores, menos recurso de software. Tal vez no vamos a ocupar o utilizar técnicas de cuarta generación, etcétera, etcétera. Facilita la comunicación entre usuarios y desarrolladores, eso es muy importante, ¿verdad? Vamos a tratar de que siempre los desarrolladores y los usuarios estén en comunicación constante, una gestión recíproca. Facilita la evaluación de resultados y cumplimiento de objetivos. Ahí podemos ver si lo que nos propusieron y nos propusimos se está alcanzando, sí o no, ¿verdad? Es fácil entenderlo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de ingenieros de software, que es como el que más nos compete a nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista de ingeniero de software, ayuda a
comprender el problema. O sea, nos ayuda a entender cuál es el problema que tiene la empresa, organización o persona para poder desarrollar algo de calidad. Permite la reutilización, lo que les decía. Si ya tenemos un software por ahí que se puede adaptar, podemos por lo menos, si el software está en el paradigma orientado a objetos, podemos jalar las clases y no tenemos que durar tanto tiempo desarrollando esa parte. Facilita el mantenimiento del producto final, ¿verdad? Eso es otro punto importante. Nos va a facilitar que nosotros entendamos qué fue lo que hicimos, cómo fue lo que hicimos con toda la parte de pruebas y demás, entonces es más fácil darle mantenimiento. También optimizar el conjunto y cada una de las fases del proceso de desarrollo, ¿verdad? Las que hablamos anteriormente, todas las fases de desarrollo, vamos a optimizar cada una de ellas desde el punto de vista de desarrollo. Desde el punto de vista cliente, usuario final, que también no podemos dejarlo de lado, ¿verdad? Porque él es muy importante, si no, no sería el caso nuestro, no tendríamos caso nosotros en desarrollar nada, ¿verdad? Que garantiza el nivel de calidad del producto final. O sea, el cliente final, yo creo que va a ser el más ganador, ¿verdad? En esta parte de la ingeniería de software. ¿Por qué? Porque se va a garantizar de que el producto final vaya nítido, vaya intacto. Obtener el ciclo de vida adecuado para el proyecto, ¿verdad? O sea, si nosotros dijimos, mira, se lo entregamos en 3 meses, en 3 meses, si lo entregamos en 4 meses, 4 meses, entonces eso no va a haber contratiempos. Gente que no hace una buena ingeniería de software probablemente se lleva un montón de tiempo más haciéndolo, y ahí es donde hay problemas en muchos sentidos, ¿verdad? Y confianza en los plazos de tiempo mostrados en la definición del proyecto, que va muy de la mano con el ciclo de vida, ¿verdad? El ciclo de vida y los plazos, pues bueno, van totalmente de la mano. El ciclo de vida es más que plazos, pero por lo menos los plazos están dentro del ciclo de vida. Esa es la forma o cosas más importantes, más relevantes que tenemos que saber de la ingeniería del software. No obstante, hago un llamado hacia ustedes, ¿verdad? Un llamado de atención a que ustedes traten en la medida de lo posible de en algún momento dado pues indagar, verificar cada uno de estos aspectos que yo les he hablado ahorita con mayor profundidad y detenimiento, para que ustedes entiendan, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, digamos, para que tal vez me entiendan ustedes en la parte, por ejemplo, de la metodología, por ejemplo, en la parte de programación, pues que ustedes determinen ahí cuáles van a ser algunas otras cosas importantes. No obstante, también aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la parte de programación vamos a ver los paradigmas de diseño, ¿verdad? El diseño lógico, paradigmas de diseño. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta cuál paradigma es más oportuno utilizar en ese caso, para que también lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Creo que es importante que este recorrido pues lo hayan entendido bien, para que ustedes definitivamente como futuros ingenieros e ingenieras pues se procuren hacer una ingeniería de software adecuada, que no sea más del trabajo callejero, que desdichadamente está muy hoy en día a la orden de todo, ¿verdad? Y que por eso es que muchos usuarios finales y muchas empresas llegan a tener digámosle que diferencias, contratiempos y pues bueno, problemas más serios en algunos de los casos. Eso sería todo de mi parte para esta entrega. Espero que hayan entendido y comprendido bien, y pues bueno, los espero en la próxima entrega de la siguiente sesión de este curso. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos y todas.